Hola, comenzamos estos 25 minutos de entrevista con Ricardo Alarcón, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Le agradecemos este tiempo para Telesur y además les invitamos a ustedes a seguir participando de este diálogo a través de la cuenta Twitter, @pvillegas, piso TLSur, enviando sus preguntas. Bienvenido, le saludamos desde Caracas, nuestra sede principal en Telesur, y le preguntamos, para arrancar este diálogo, ha cerrado el 6º Congreso del Partido Comunista Cubano y empiezan a reposarse de alguna manera en nuestra mente los anuncios hechos. En términos generales, ¿cuál es el significado de este encuentro? No está por demás decirle que hay quienes califican estos cambios como cosméticos y quienes desde la izquierda manifiestan preocupación por antecedentes como el de la Unión Soviética. Un camino a la cubana, ¿qué aspectos esenciales recoge? Mire, Patricia, de cosmético nada, ni de abandono del socialismo tampoco. Lo que culminó ayer fue un proceso que realmente comenzó desde diciembre del año pasado, con la discusión de los lineamientos de la política económica y social de Cuba, del partido y de la República. Una discusión en la que participó todo el que quiso hacerlo, que durante ella se fue transformando el proyecto original en más de un 66%. Después en el Congreso lo seguimos discutiendo y lo seguimos modificando. Ahora estamos en la etapa de volver a reproducir ya la última versión de lo que fue aprobado. ¿Cuál es la esencia de esa discusión? La previa y la que culmina en el Congreso. ¿Cómo hacer entre todos los cubanos y las cubanas para salvar nuestro proyecto socialista? No la copia de cualquier otro, ni mucho menos, por supuesto, un regreso impensable al capitalismo, y en eso el compañero Raúl Castro fue categórico en sus palabras de clausura, no debe haber la menor duda sobre eso. Nadie debería confundirse ni a la izquierda ni a la derecha. En la derecha no nos entienden, porque lo que estamos haciendo no se hace en ninguna parte. En ninguna parte de Europa o de América del Norte se le ha consultado a los trabajadores las medidas drásticas que se han impuesto de recortes económicos, y aquí las hemos discutido una por una con todo el mundo, y las hemos modificado y las ajustaremos también en su aplicación al criterio de los trabajadores cubanos, que son los dueños de esta sociedad. Que Cuba diga transformaciones y no reformas ni cambios, ¿es solo un asunto de palabra? Aquí decimos realmente actualización de nuestro modelo económico, pero en realidad por supuesto que son cambios que estamos introduciendo al funcionamiento de la economía, a distintos conceptos que han regido durante muchos años. Se le puede bautizar como quiera, pero evidentemente son transformaciones, modificaciones, pero quizás cierta renuencia del lado nuestro venga por una razón fundamental: que nadie se confunda. No hemos podido ser más sinceros, más abiertos al proclamarlo. No intentamos regresar al pasado, sino ajustarnos a un mundo que nosotros no determinamos, a las circunstancias que nos rodean, y ajustarnos para poder salvar nuestro socialismo, no el de cualquier crítico desde la izquierda o de la derecha, y hacerlo cada vez más eficiente y mejor desde el punto de vista de los cubanos, que millones de cubanos han sido los autores de este debate y van a ser los ejecutores de los cambios. La eliminación de la libreta de abastecimiento, las gratuidades, un socialismo sin subsidio o subsidiando educación y salud, ¿cómo podrá ser esto en la práctica? Como hemos dicho y como se ha ido reflejando en los debates y en los documentos. En primer lugar, nadie en este país va a ser abandonado. Hay que cambiar el sistema, que era demasiado igualitarista, demasiado costoso, con la llamada libreta de abastecimiento, porque se repartía a todos por igual productos a precios fuertemente subsidiados, es decir, que los precios por los que paga un cubano
no tienen nada que ver con el mercado mundial y ahora es peor porque todos los precios de todos los alimentos han disparado en el planeta significativamente en lo que va de año. ¿De qué se trata? De ir gradualmente, no como hacen en los países capitalistas que de un golpe le imponen a los pueblos, a los trabajadores condiciones onerosas, gradualmente, poco a poco, para ir moviendo los subsidios en lugar de subsidiar los productos, imponiéndole precios artificiales a las ventas de esos productos, subsidiar a las personas que lo necesiten. Y en cuanto a la educación y a la salud, seguirán siendo universales y gratuitas para todos, pero tratando al mismo tiempo de que esos servicios se ofrezcan con la mayor racionalidad, la mayor eficiencia, no para privatizarlos, sino precisamente para poder garantizar su permanencia para siempre. Es importante para tratar de imaginarnos cómo va a suceder esto, en qué tiempos, porque dejar de subsidiar la libreta de abastecimiento, además vemos imágenes en el momento en que le planteamos esta pregunta a Alarcón, significa que el trabajo por cuenta propia y además todo lo que es la burocracia que eso significa para que efectivamente se dé en la práctica, ¿también va a tener lugar una transformación? Bueno, tiene que haber, y eso se discutió mucho en el Congreso, y en eso se insisten en las conclusiones del Congreso, hay que remover los obstáculos burocráticos, artificiales, que todavía encuentran los trabajadores por cuenta propia. Al contrario, lo que hemos acordado es que la banca cubana también les otorgue créditos que ayude a financiar las actividades de estas personas que son tan cubanos como los demás y que deben ser vistos como agentes, actores legítimos de nuestra economía. La libreta se irá gradualmente perdiendo su función en la medida en que lo vaya haciendo así. Por supuesto, será en correspondencia con las necesidades de la gente. Repito, nadie va a ser lanzado a la miseria, a la pobreza, ni al hambre, ni mucho menos. Lo mismo será con la reducción inevitable de puestos en la administración, en la burocracia, que se seguirá haciendo sin prisa, pero sin pausa. No dejaremos de hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que inyectar a nuestra economía de racionalidad, de eficiencia. No se olvide que es la única economía del planeta que es asediada, perseguida, víctima de una guerra económica feroz, que en estos momentos con el señor Obama se concentra particularmente en atacarnos en el ámbito financiero, en perseguir las transacciones bancarias de Cuba, en hacernos la vida lo más difícil posible. ¿Qué habrá que hacer en el campo constitucional para poder llevar a la práctica algunos de los temas planteados en este Congreso? Ay, Patricia, precisamente esa es nuestra concentración, la mía personalmente y la de los compañeros que dirigimos la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estamos revisando toda la legislación, toda la normativa actualmente vigente en nuestro país para modificar todo lo que tenga que ser modificado y adecuarnos a los cambios, a las transformaciones que tendrán lugar en nuestro país. A eso habrá que dedicarle, pienso yo, el resto de este año, pero tenga la seguridad de que los cambios que hemos acordado, los que estamos acordando y los que seguiremos acordando mediante el proceso de ejecución de esos lineamientos con la participación siempre de los trabajadores, tendrán que reflejarse en modificaciones de las reglas, de las normas que están vigentes actualmente. No podría decirle esta o la otra porque realmente es mucho lo que tenemos que hacer en ese terreno.